El 18 de octubre de 2011, Zanesville, una pequeña ciudad del interior de Ohio, fue sacudida por un escenario que parecía salido de una película de ficción apocalíptica. 56 grandes depredadores exóticos caminaban libremente por la región, convirtiéndose en la mayor y más violenta pesadilla de seguridad pública de la historia estadounidense. 911. Is this a hoax or is this really? No, it's true. And if you see anything, Chaos out there. We've got officers going in heavily armed, and now it's all snowballed into hell. La población se encerró, presa del pánico absoluto, dentro de sus casas, mientras bestias hambrientas y desorientadas tomaban el control de la noche. La pesadilla había comenzado. Todo aquello estaba ocurriendo por culpa de un solo lugar, una propiedad de 30 hectáreas conocida como la Granja de Animales del Condado de Muskingum. Su propietario era Terry Thompson, un veterano de la Guerra de Vietnam que, durante décadas, alimentó una obsesión por coleccionar algunas de las fieras más peligrosas del planeta. Thompson vivía rodeado de aquellos 56 depredadores. Para él, controlar a esos animales inmensos representaba el respeto y el poder que sentía haber perdido en el mundo de los humanos. Sin embargo, la mente del granjero cargaba marcas profundas y una inestabilidad extrema. A lo largo de los años, se acumularon denuncias de vecinos sobre la precariedad de las instalaciones y episodios terribles de negligencia y crueldad animal. La legislación de aquel estado en esa época era una de las más permisivas del país y permitía que cualquier ciudadano comprara leones o tigres sin una fiscalización real. Aislado, enfrentando el final de su matrimonio y asfixiado por enormes deudas financieras, Thompson atravesaba el periodo más oscuro de su existencia. Sentía que había llegado al final del camino. En la tarde de aquel 18 de octubre, Thompson ejecutó su plan final. Armado con herramientas pesadas, caminó hasta las jaulas y no solo abrió las puertas, cortó las rejas de hierro y los candados de seguridad, asegurándose de que los animales jamás pudieran ser contenidos de nuevo. Thompson quería desatar el caos absoluto contra la sociedad que sentía que lo había rechazado. Poco después de liberar al último depredador, el granjero se quitó la vida allí mismo, en medio de la propiedad. Then we arrived in the area of where the body was, and it was quite apparent whoever it was deceased. There was a white tiger chewing on him. Cuando los agentes de policía entraron en la granja, se encontraron con el cuerpo de Thompson y con un escenario que parecía una auténtica película de terror. El sol ya había desaparecido por completo tras la línea del horizonte. La oscuridad total de una noche rural cubría el terreno, y los policías comprendieron que estaban rodeados por decenas de ojos brillantes que los observaban desde la espesura. La granja se había transformado en un territorio de caza libre. La policía se vio frente a una pesadilla, sin ninguna alternativa segura. Los agentes solo contaban con armas comunes de patrulla y muy pocos dardos tranquilizantes. Además, un dardo anestésico tarda varios minutos en derribar a un felino de ese tamaño. El impacto de la aguja solo habría dejado al animal dominado por una furia ciega, aumentando todavía más el peligro en medio de la oscuridad. Con los depredadores saltando las cercas y acercándose a las casas de los vecinos, el mando no tuvo elección y dio la orden más difícil de aquella noche: disparar a matar. Las 12 horas siguientes fueron descritas por los policías como una verdadera guerra contra la naturaleza. Tuvieron que enfrentarse a tigres de Bengala saltando desde las sombras y a leones corriendo directamente hacia los faros de las patrullas. El sonido de los disparos resonó durante toda la madrugada por la ciudad. Cada disparo significaba la muerte trágica de un animal magnífico y raro, pero la prioridad absoluta en aquel momento era proteger la vida de las personas de aquella comunidad. En la mañana del 19 de octubre, el mundo entero despertó conmocionado con las imágenes que comenzaron a circular en los periódicos y en la televisión. Los cuerpos de 48 animales inmensos estaban alineados uno al lado del otro sobre la hierba húmeda de la granja. El balance era devastador. Solo 6 animales lograron sobrevivir a aquella noche y fueron trasladados de urgencia a un zoológico de la región. Pero,
A pesar de todo el caos y del rastro de destrucción, la rápida acción de la policía evitó lo peor. Ninguna persona de la ciudad resultó herida. La repercusión de aquella noche de terror fue tan grande que obligó a todo el país a revisar la forma en que trataba a sus animales más peligrosos. El comercio de depredadores exóticos fue severamente restringido y las leyes finalmente comprendieron el peligro absurdo de mantener fieras gigantes en patios privados. Pero el verdadero precio de ese cambio ya había sido pagado con sangre sobre la hierba de Ohio. Terry Thompson buscó en el cautiverio y en el caos una forma desesperada de control y notoriedad. Al final, la historia de Zanesville deja una advertencia muy clara. El instinto salvaje nunca será domesticado por el ego humano, y la verdadera barbarie de aquel 18 de octubre no estaba en las garras de los animales que solo buscaban la libertad, sino en la ambición del hombre de intentar transformar la naturaleza en un espectáculo privado.